Buenos días, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Republicano queremos la derogación de la ley Mordaza. Debemos acabar urgentemente, sobre todo, con el procedimiento legal de las devoluciones en la frontera, que los sucesivos gobiernos han llegado a hacer. Y el Ministerio de Interior y también la Dirección General de la Policía continúa negando en comisión parlamentaria que existen devoluciones en la frontera, aunque haya muchas pruebas de ello. Votaremos obviamente que no, señorías del Partido Popular. Numerosas ONGs demandan la derogación de la conocida como Ley Mordaza, entre otros motivos porque consideran del todo imposible respetar estos tres requisitos en las devoluciones en caliente que ejecutan en la actualidad, pues la inmediatez que caracteriza una devolución en caliente, que básicamente consiste en abrir la verja y expulsar a la persona, es incompatible con el procedimiento que garantice derechos como la asistencia jurídica, la atención por un intérprete, la situación de asilo o efectuar un recurso, es decir, cumplir con el principio de la no devolución, incluido entre las obligaciones internacionales que el Estado español ha firmado. Por lo tanto, las devoluciones en fronteras de la disposición adicional primera que añadió a la disposición adicional 10ª la ley de extranjería va en contra del derecho internacional. Esta mañana he escuchado en la radio cuando venía por aquí, veo que también el diputado de Bildu también escuchó, que el Partido Popular, un dirigente del Partido Popular decía: nuestro partido es otro, es nuevo, no tiene nada que ver con el anterior. Mentira, mentira, mentira. Cada día, aquí en el Legislativo, en los consistorios de todo el Estado español, en los ayuntamientos, en sus conluios con la extrema derecha neofranquista de España, demuestran cada día que ustedes son los mismos. Y lo que traen ustedes aquí hoy no es nada más, nada menos de que lo mismo del Partido Popular. Y es más, lo traen con miedo para mostrar a la ciudadanía, sobre todo en época de elecciones, que van ustedes más allá del partido extrema derecha neofranquista de España. Cada día, como he dicho, aquí en el Legislativo, queda clarísimo, no solo aquí en el hemiciclo, pero también en las comisiones, que ustedes continúan siendo los mismos. Ustedes han entrado a formar parte, diría yo, y recomiendo un buen artículo que han escrito hoy en VilaWeb, que me ha gustado mucho, en una internacional cristo-neofascista de todo el mundo, donde entra Bolsonaro, donde entra Trump, donde entra Víctor Orbán, donde entran toda la fascistoide del mundo mundial. Han ustedes entrado en esta internacional cristo-neofascista. Voy a recordar una cosa. Ustedes recuerdan que el PP llegó a alcanzar acuerdos aquí en esta casa para modificar el artículos de ley. Estoy hablando de la época de de M. Rajoy. Ustedes llegaron a un acuerdo con la mayoría de esta Cámara para cambiar artículos de la ley. Porque según ustedes necesitaba transformaciones importantes. ¿Recuerdan ustedes que querían cambiar? Esto pasó en la época de M. Rajoy y del señor Zoido, les recuerdo. Otra cosa, ustedes llegaron a decir, abro cometas en catalán, aceptamos como base el texto del PNV, pero es que es idéntico. Es idéntico, el texto del PNV es idéntico y quieren ustedes reformar una cosa que en la época de M. Rajoy dijeron que querían reformar. ¿Cómo quedamos? Dejen ustedes de jugar con la vida de las personas.
con las víctimas de este artículo, de los artículos de esta ley, que no es nada más, nada menos que un ejemplo de necropolítica. Y digo otra cosa, la ley Mordaza dejaría al Estado español fuera de la Unión Europea si hoy aspirara a ser miembro de la Unión Europea. Sí, doy un ejemplo. Las reformas legislativas que alejan a países como Turquía al acceso a la Unión Europea tienen elementos clavaditos a la ley Mordaza española, clavaditos en contextos de vulneración de derechos humanos. Con lo cual, la ley Mordaza tiene que ser derogada. El PP quiere mantener una ley de la época del señor Jorge Fernández Díaz, sí, el mismo ministro que hasta hoy justifica disparar balas de goma a 15 personas que murieron ahogadas en la playa del Tarajal de Ceuta, que por cierto, pasado mañana haremos por todo el Estado español y también en Marruecos y sobre todo en Ceuta. Recordaremos las víctimas del asesinato del Tarajal. Y esta ley viene de la época del mismo ministro de Interior que hasta hoy defiende la muerte, el asesinato de estas 15 personas. Acabo diciendo una frase de la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, que señaló lo siguiente: la devolución en frontera criminaliza a migrante irregular y la sentencia le impide de facto defender ninguno de sus derechos humanos de que es titular. Por ejemplo, derechos humanos, no sé si les suena esto. Acabo. La ley Mordaza viola el derecho de reunión, de manifestación, de libertad de expresión, de información. Debemos eliminar como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos Carballo, de los agentes. Tiene usted que finalizar. Y debemos acabar urgentemente con la posibilidad de hacer cacheos, porque esto posibilita las redadas racistas por perfil étnico-racial, muy hablada y denunciada por Señora Carballo, organismos estatales ha finalizado su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor Espinosa de los Monteros. Señora presidenta, pido palabra en relación al artículo 72. El artículo 72, lo que... 71.3. ¿Alusiones? ¿Artículo 71, el de alusiones? Sí, señora presidenta, ha habido tantas que me cuesta un poco centrarlas, pero hay una que yo le ruego que invite a la diputada que retire o que se borre del acta si desea, que es la expresión altamente ofensiva para cualquiera del partido que sea, Cristo neofascista. Gracias. Señora Carballo, ¿quiere usted retirar la expresión? No. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero. Señor Espinosa de los Monteros, no tiene usted la palabra. La tiene el señor Santiago Romero.